Era solo otra noche de martes, y Gabriel, un repartidor de una popular aplicación de comida, estaba terminando su turno. La lluvia había sido implacable, convirtiendo las calles en ríos de agua. Su teléfono vibró, señalando una última orden para la noche. La dirección estaba en una parte remota de las afueras de la ciudad. Gabriel dudó por un momento, pero aceptó el pedido. La propina extra podría compensar la molestia de conducir hasta allí. El GPS lo guió hacia un área rural, más profunda de lo que esperaba. Las carreteras pavimentadas se transformaron en caminos de grava, y luego en una vía de tierra, rodeada de árboles que parecían tragarse la luz de sus faros. Su coche se tambaleaba sobre el camino irregular hasta que finalmente apareció la silueta de una vieja casa en el horizonte. Cuando llegó, observó la casa con inquietud. Era una estructura grande, pero visiblemente deteriorada. Las ventanas estaban oscuras, y la luz del porche parpadeaba intermitentemente. No había coches ni señales de vida. Aún así, Gabriel tomó la bolsa de comida y salió del coche, sintiendo el frío y la humedad que impregnaban el aire. Al acercarse a la puerta principal, notó que la madera estaba podrida y los escalones crujían bajo su peso. No había timbre, así que golpeó la puerta. Esperó. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, esta vez más fuerte. Cuando estaba a punto de llamar al cliente, la puerta se abrió lentamente, unos pocos centímetros. El interior estaba sumido en la oscuridad. «¿Hola?», llamó Gabriel, tratando de no parecer nervioso en medio del silencio. Una voz grave y suave respondió desde la oscuridad. «Entra, deja la comida aquí». Gabriel vaciló. Normalmente dejaba la comida en el porche, pero algo en la voz hizo que la opción de dejarla afuera pareciera poco razonable. Apenas podía distinguir una sombra de pie en el umbral, ocultándose entre las sombras. Sus instintos le decían que debía irse, pero el aguacero le hacía reconsiderar la idea de volver a su coche sin haber completado la entrega. Contra su mejor juicio, dio un paso dentro. La puerta se cerró detrás de él, con un crujido sordo que hizo eco en la casa. El corazón de Gabriel comenzó a latir con más fuerza mientras miraba a su alrededor. El interior de la casa era peor que el exterior. El aire estaba cargado de humedad y un olor desagradable, mientras que las paredes mostraban signos evidentes de deterioro. Solo una luz tenue colgaba del techo, proyectando largas sombras por todo el pasillo. «Déjalo en la mesa», ordenó la voz. Gabriel se acercó lentamente a una pequeña mesa que apenas lograba ver. Dejó la bolsa de comida y giró para irse rápidamente. Pero cuando intentó salir, el hombre que lo había recibido bloqueó la salida. «Ya hiciste la entrega, me voy», dijo Gabriel, su voz sonando más nerviosa de lo que esperaba. El hombre dio un paso más cerca, revelando su figura. Era alto, con una expresión gélida y los ojos inyectados en sangre. Su postura era tensa, y su rostro mostraba una extraña mezcla de cansancio y agresividad. «Aquí nadie se va tan fácil», murmuró el hombre, una sonrisa torcida cruzando su rostro. Gabriel sintió el pánico crecer en su pecho. Sin esperar otra palabra, empujó al hombre a un lado y salió corriendo hacia su coche. La lluvia seguía cayendo, empapándolo en segundos mientras luchaba con las llaves. Finalmente saltó al asiento del conductor, cerró la puerta con fuerza y arrancó el motor. Mientras retrocedía, los faros iluminaron el camino frente a él. Justo en el borde del bosque, una docena de figuras aparecieron bajo la luz de los faros. Eran hombres, todos ellos de aspecto demacrado y hostil, observando el coche mientras Gabriel aceleraba. Uno de ellos incluso empezó a caminar hacia él, pero Gabriel pisó el acelerador, los neumáticos patinando en el barro mientras se alejaba. Durante kilómetros, el único sonido que escuchaba era el golpeteo de la lluvia en el techo del coche. Sin embargo, algo no estaba bien. A pesar de que conducía rápido, los árboles y el paisaje seguían siendo los mismos, como si no avanzara. Intentó buscar otra ruta, pero todas parecían llevarlo de vuelta al mismo lugar. De repente el coche se detuvo. Gabriel miró hacia adelante y, para su horror, vio la misma casa en la que acababa de estar. El miedo se apoderó de él mientras miraba con incredulidad. Era imposible que hubiera vuelto allí. La puerta delantera se abrió de nuevo y el hombre apareció en el umbral, su figura apenas visible bajo la lluvia. Lo miraba fijamente, como si supiera que Gabriel no podría escapar. Sin pensarlo dos veces,
Gabriel dio marcha atrás y aceleró de nuevo, decidido a salir de allí. Pero no importaba cuánto lo intentara, siempre terminaba frente a la misma casa. Estaba atrapado, sin poder encontrar el camino de regreso a la ciudad. De pronto su teléfono vibró. Una notificación apareció en la pantalla. Nueva orden, entrega en 9 Maplewood Drive. Gabriel levantó la vista, y su sangre se heló al ver que la dirección era la misma casa. El hombre, todavía de pie en la entrada, lo miró con una sonrisa escalofriante. Gabriel supo en ese momento que nunca saldría de allí. Eran cerca de las 11 de la noche, y Julián ya se había prometido a sí mismo que dejaría de aceptar entregas tan tarde. Pero cuando apareció la notificación, fue difícil decir que no. El pedido era grande, con una buena propina, y no estaba muy lejos de su ruta. Con un suspiro lo aceptó y colocó la dirección en su GPS. El destino era una casa al otro lado de la ciudad, justo después de un tramo de bosque que siempre le había dado escalofríos. El camino hacia allí era angosto, con árboles densos a ambos lados que proyectaban sombras inquietantes sobre el pavimento. Mientras el coche de Julián avanzaba dando tumbos, sus faros apenas cortaban la espesa niebla que se había asentado en el camino. El GPS le indicaba que la casa estaba a unos 10 minutos de distancia. Algo en el ambiente se sentía mal. No podía precisar exactamente qué era, pero el aire estaba demasiado quieto. Incluso los árboles parecían más cercanos de lo habitual, como si las ramas intentaran alcanzarlo. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de la sensación de incomodidad. Solo era una entrega más, nada del otro mundo. Finalmente, la casa apareció justo como lo había indicado el GPS. Pero algo no cuadraba. Era una vieja casa de 2 pisos, apenas visible a través de la niebla y rodeada de árboles descuidados. Las ventanas estaban oscuras, y el camino de entrada era largo y serpenteaba entre maleza desordenada. La casa parecía abandonada. Genial, murmuró Julián para sí mismo. La última entrega de la noche y es en una casa que parece de película de terror. Aparcó el coche y tomó la bolsa de comida, saliendo al aire húmedo. El único sonido que escuchaba era el crujido de sus propios pasos sobre la grava mientras se acercaba al porche. Los escalones de madera crujieron ruidosamente bajo su peso, y se detuvo frente a la puerta. No había timbre, solo un llamador de hierro oxidado. Golpeó la puerta 3 veces con fuerza. Silencio. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez, y finalmente escuchó movimiento dentro. Era un sonido lento, casi arrastrado, como si alguien caminara con dificultad hacia la puerta. Después de lo que parecieron minutos, la puerta se abrió apenas una rendija. Un solo ojo lo observaba a través de la estrecha apertura, sin parpadear. «Entrega de comida», dijo Julián, forzando una sonrisa. La puerta se abrió un poco más, revelando a un hombre mayor de pie en la penumbra. Tal vez tenía unos 60 años. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas y sus ojos parecían vacíos, sin vida. Había algo extraño en su expresión, como si no hubiera ninguna emoción real detrás. «Llegaste tarde», gruñó el hombre, a pesar de que la entrega no estaba retrasada. Lo siento, el tráfico estaba terrible», mintió Julián, sintiendo cómo los pelos de la nuca se le erizaban. El hombre se hizo a un lado en silencio, invitando a Julián a entrar con un gesto. Normalmente él habría dejado la comida en la puerta y se habría marchado, pero la insistente mirada del hombre, junto con el gesto de su mano, le hizo sentir que no tenía opción. Contra su mejor juicio, cruzó el umbral. El aire dentro de la casa era extrañamente frío, mucho más de lo que debería haber sido en una noche húmeda. El olor a moho invadía el lugar, y las paredes desnudas, junto con los muebles cubiertos por sábanas, daban la impresión de que la casa llevaba años deshabitada. «Déjalo en la mesa», susurró el hombre, su voz apenas perceptible. Julián encontró una pequeña mesa cerca de la entrada y dejó la bolsa de comida rápidamente, con el deseo de marcharse cuanto antes. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, el hombre se acercó demasiado para su comodidad. «¿Tienes hambre?», preguntó el hombre con una voz suave y extraña, como si estuviera luchando por recordar cómo hablar. Julián negó con la cabeza, dando un paso atrás. «No, estoy bien, solo vine a dejar la comida». El hombre sonrió entonces, pero no fue una sonrisa normal.
Sus labios se curvaron de una manera que hizo que el estómago de Julián se revolviera. «Quédate un poco, come conmigo». Los instintos de Julián le gritaban que se fuera, pero algo en la mirada del hombre lo mantenía inmóvil. Era como si no pudiera apartar la vista, como si los ojos del hombre lo atraparan, arrastrándolo hacia algo desconocido. El ambiente en la casa se sentía cada vez más pesado, como si todo estuviera fuera de lugar. «Debería irme. Tengo otras entregas», dijo Julián forzando su voz a sonar calmada, aunque su corazón latía desbocado. La sonrisa del hombre se ensanchó, revelando dientes amarillentos y desiguales. «No, no tienes otras entregas». Julián parpadeó, confundido. «¿Qué? No tienes otras entregas. Terminaste por la noche». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Julián. No le había dicho al hombre que esta era su última entrega, y no había forma de que él lo supiera. Miró a su alrededor, buscando una excusa para salir. Justo cuando estaba a punto de responder, escuchó algo. Pasos. No solo uno, sino varios, provenientes del piso de arriba. Eran pasos lentos y pesados que resonaban como si alguien o algo bajara con cautela las escaleras. El aliento de Julián se detuvo mientras miraba hacia la escalera. Sombras se movían en la parte superior, figuras que se deslizaban en la penumbra, pero no podía distinguir quién o qué eran. Su cuerpo estaba paralizado de miedo. «Deberías quedarte», repitió el hombre, su voz sonando más extraña, casi melódica. Las figuras en la parte superior de las escaleras comenzaron a moverse hacia abajo, pero Julián no esperó para ver qué era. Corrió hacia la puerta, la abrió de un tirón y salió disparado hacia su coche. Sus manos temblaban mientras luchaba por poner las llaves en la cerradura, y cuando finalmente encendió el motor, se alejó lo más rápido que pudo. Su corazón seguía palpitando cuando miró por el retrovisor. El hombre estaba parado en el umbral de la puerta, observándolo marcharse, con la misma sonrisa torcida en su rostro. Pero lo que hizo que la sangre de Julián se helara fue lo que vio junto a él. Varias figuras, sombras oscuras, sus rostros ocultos por la penumbra, pero con ojos brillando débilmente en la oscuridad. Lo observaban. Julián no dejó de conducir hasta que estuvo a kilómetros de distancia. Cuando finalmente se detuvo, tratando de recuperar el aliento, su teléfono vibró con una notificación. Era de la aplicación de entregas. Entrega incompleta. Regresa a 4112 Camino Escondido. La misma casa. Y en ese momento, Julián se dio cuenta de algo aterrador. Nunca le había dicho a la aplicación que había salido de allí. Luis había estado trabajando su turno nocturno habitual como repartidor de comida. Como todas las noches, las horas transcurrían lentamente, una entrega tras otra, pero disfrutaba de la tranquilidad de las calles solitarias, de casas iluminadas por luces débiles en los porches, o el brillo intermitente de las ventanas. Esa noche, sin embargo, se sentía diferente. Era casi medianoche y tenía una última entrega antes de poder regresar a casa. La dirección era en un vecindario que no reconocía en las afueras de la ciudad, un camino largo y serpenteante, flanqueado por espesos bosques que parecían estar a punto de devorarlo todo. El pedido parecía normal, pero la nota del cliente era un poco extraña. «Deja la comida junto al cobertizo, no toques la puerta». Luis pensó que la solicitud era peculiar, pero no le dio mucha importancia. Las personas solían tener peticiones raras. Tal vez no querían ser molestadas o no deseaban que los perros ladraran. La promesa de una buena propina hizo que aceptara la entrega sin pensarlo mucho. Mientras seguía las indicaciones del GPS, las casas comenzaron a desaparecer. Las luces de la calle se volvían más escasas y los árboles se agolpaban a ambos lados del camino, como si intentaran atrapar su coche. Finalmente, llegó a la dirección indicada. El dosel de árboles sobre su cabeza bloqueaba completamente el cielo, dejando la zona sumida en la más completa oscuridad. El ambiente era inquietante, envuelto en un silencio extraño. La casa apenas era visible, parecía más una sombra entre la niebla que una estructura sólida. Solo se distinguía vagamente, con paredes cubiertas de maleza y ventanas apagadas. Pero Luis no se concentró en la casa, sino en el cobertizo al final de la propiedad, que apenas se iluminaba con los faros de su coche. Era pequeño, hecho de madera envejecida y descuidada,
con señales evidentes de haber estado abandonado por años. Luis tomó la bolsa de comida y caminó hacia el cobertizo. El aire a su alrededor se volvía más pesado a cada paso que daba. La noche estaba inquietantemente silenciosa. No se escuchaba el canto de grillos ni el susurro del viento entre los árboles. Solo sus pasos rompiendo el suelo de grava. Cuando llegó al cobertizo, notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta, y el olor a madera podrida lo envolvió de inmediato. Colocó la bolsa en el suelo como se le había pedido, pero algo lo hizo detenerse. ¿Por qué alguien querría que la comida se dejara allí? La curiosidad lo superó. Luis empujó suavemente la puerta del cobertizo para echar un vistazo. Al principio no vio nada, solo oscuridad. Sin embargo, cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio una figura agachada en la esquina más lejana, inmóvil. Su corazón comenzó a latir más rápido, una sensación de peligro se apoderó de él. «Hola», susurró, su voz apenas audible. La figura no respondió ni se movió. Luis sintió que el pánico lo invadía y decidió retroceder. Dejó la comida en el suelo y se dio la vuelta para regresar al coche cuando algo en su periferia capturó su atención. Un movimiento cerca de la casa. Su respiración se detuvo. Entrecerró los ojos para intentar ver a través de la niebla, y entonces lo vio claramente. Una persona de pie junto a una de las ventanas, inmóvil, mirándolo fijamente desde la distancia. El cuerpo de Luis se tensó. El hombre no hacía nada, solo lo miraba desde la ventana, como si hubiera estado observándolo desde que llegó. No podía distinguir su rostro, pero podía sentir su mirada intensa, penetrante. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, escuchó algo detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente hacia el cobertizo, pero ahora la puerta estaba completamente abierta, y la figura que había visto dentro había desaparecido. El miedo se apoderó de él. Corrió hacia su coche, sintiendo como si cada sombra lo siguiera de cerca. Sus manos temblaban mientras luchaba por encontrar las llaves en su bolsillo. Finalmente logró entrar al vehículo, cerró la puerta con fuerza y la bloqueó. Encendió el motor, pero justo antes de pisar el acelerador, su teléfono vibró. Con el corazón acelerado miró la pantalla esperando una notificación de la aplicación. Desobedeciste las instrucciones. Luis sintió que su sangre se helaba. ¿Cómo sabían que había abierto el cobertizo? No había hablado con nadie, no había tocado la puerta. Otro mensaje apareció casi de inmediato. Mira hacia arriba. Con el corazón en la garganta, levantó la vista hacia el espejo retrovisor. Allí, parado justo detrás de su coche, estaba el mismo hombre que había visto junto a la casa. Era alto y delgado, y aunque su rostro estaba parcialmente oculto por la oscuridad, podía distinguir sus manos pálidas y esqueléticas presionadas contra el cristal trasero del coche. Luis entró en pánico. Pisó el acelerador a fondo, haciendo que los neumáticos patinaran sobre la grava húmeda mientras se alejaba del lugar a toda velocidad. Conducía lo más rápido que podía, su corazón latiendo con fuerza, y aunque había dejado el cobertizo atrás, no podía sacudirse la sensación de que algo lo seguía. De vez en cuando echaba un vistazo al retrovisor, temeroso de ver al hombre detrás de él. Su teléfono vibró de nuevo. A pesar del miedo que lo invadía, Luis no pudo resistir la tentación de mirar. El mensaje decía: «No puedes escapar para siempre». Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Luis siguió conduciendo, pero algo no estaba bien. El paisaje no cambiaba. Parecía como si hubiera entrado en un ciclo interminable. Las curvas del camino se repetían una y otra vez, y la niebla se volvía más densa, como si intentara devorar su coche. Miró a su alrededor buscando alguna señal de que estaba avanzando, pero todo se veía igual. Tras lo que parecieron horas, sus faros iluminaron algo que hizo que su estómago se hundiera de miedo. Allí, justo frente a él, estaba el cobertizo. No había logrado escapar, estaba atrapado. El sudor frío recorrió su espalda mientras su teléfono vibraba una vez más. Con manos temblorosas, miró la pantalla. Un último mensaje había llegado. «Sabíamos que regresarías». Luis comprendió entonces que no tenía forma de salir de ese lugar. Los árboles, la niebla, todo estaba jugando en su contra, y la sensación de que alguien lo observaba era más fuerte que nunca. Estaba atrapado, y no había forma de escapar.
Era poco después de la 1 de la madrugada cuando Vanessa recibió el pedido. Una hamburguesa y papas fritas de un restaurante abierto las 24 horas en las afueras de la ciudad. Había planeado irse a casa, pero la noche había sido lenta, y pensó que una última entrega le ayudaría a compensar las escasas propinas. La dirección no le era familiar, pero no estaba demasiado lejos, solo un poco fuera de su ruta habitual, por el campo, por un camino que rara vez tomaba. Mientras conducía, las calles se volvían cada vez más desoladas, con pocas luces y ninguna señal de vida. Finalmente se encontró en un largo tramo oscuro de carretera bordeado por árboles densos. Los faros de su coche apenas atravesaban las sombras mientras se dirigía hacia la casa. El GPS seguía insistiendo en que estaba a solo un par de minutos, pero no había una sola luz a la vista. Finalmente, Vanessa divisó un buzón con el número de la casa que buscaba. Giró por un estrecho camino de tierra. Las llantas de su coche crujían sobre la grava, mientras se acercaba lentamente a una casa que estaba casi completamente oculta por los árboles. No había luces encendidas ni signos de vida. La casa misma era vieja y en ruinas, con pintura desconchada y persianas rotas. Lo único que destacaba era un tenue resplandor que provenía de una ventana en el segundo piso. Vanessa aparcó su coche y revisó 2 veces la dirección en su teléfono. Definitivamente estaba en el lugar correcto. Tomó la bolsa de comida y salió al aire frío de la noche. Algo no se sentía bien. La casa parecía abandonada y, sin embargo, alguien claramente había pedido comida. Tal vez estaban dormidos o simplemente no querían encender las luces, se dijo a sí misma. Después de todo, la gente a veces era rara. Se acercó al porche, donde los escalones de madera crujieron bajo su peso. Tocó la puerta, esperando terminar rápido con esta entrega. No hubo respuesta. Volvió a tocar, esta vez más fuerte, y esperó. Aún nada. Mirando la bolsa de comida en su mano, pensó que quizás el cliente simplemente no la había escuchado. Sacó su teléfono para enviar un mensaje a través de la aplicación, pero antes de que pudiera escribir, su teléfono vibró con una notificación. Era del cliente. «Ven por la parte de atrás». Vanessa dudó. Algo no se sentía bien, pero a veces la gente tenía entradas traseras, especialmente en casas viejas como esta. Se dirigió hacia el costado de la casa. El sonido de la grava bajo sus pies resonaba mientras los árboles se cernían sobre ella. La parte trasera de la casa estaba igual de deteriorada que el frente, con una vieja puerta de madera que parecía no haber sido usada en años. Tocó la puerta trasera, sus nudillos golpeando la madera podrida, y el sonido reverberó en el aire quieto. No hubo respuesta. De repente su teléfono vibró de nuevo. El mensaje era breve. «Déjalo dentro». Vanessa se quedó mirando el mensaje, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Dentro? Estaba a punto de dejar la comida en el umbral y marcharse cuando escuchó un suave crujido detrás de ella. Se giró rápidamente, esperando ver a alguien, pero no había nada. Solo los densos árboles y la oscura, sofocante negrura. Miró de nuevo hacia la puerta, su mano temblando mientras alcanzaba el picaporte. Este giró fácilmente, demasiado fácilmente, y la puerta se abrió con un largo y pesado gemido. El interior era un pasillo oscuro, con un aire pesado y mohoso. Vanessa se detuvo en el umbral con la bolsa de comida colgando de sus dedos. No quería entrar. Todo en su instinto le decía que se diera la vuelta, que se fuera. Pero algo, quizás la curiosidad, la empujaba hacia adelante. Dio un paso dentro. El pasillo era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que ella caminara sin rozar las paredes. No había luces ni sonidos, solo el leve crujido del viejo suelo de madera bajo sus pies. Se movía lentamente, sus ojos esforzándose por ver en la oscuridad. Sus pasos parecían demasiado fuertes en el inquietante silencio. De repente, una puerta al final del pasillo se abrió con un chirrido, y una tenue luz suave se derramó hacia afuera. Vanessa se congeló, su corazón latiendo rápidamente en su pecho. La luz parpadeaba como si fuera una vela, lanzando largas sombras danzantes sobre las paredes. Respiró profundamente y se obligó a seguir adelante. La habitación más allá de la puerta era pequeña, desordenada, llena de muebles viejos cubiertos de polvo y telarañas. En el centro de la habitación había una mesa solitaria, y sobre ella, una hamburguesa a medio comer y un vaso grande, con la condensación goteando por los lados. Las papas fritas estaban esparcidas por la mesa,
como si alguien hubiera estado comiendo apresuradamente. Pero lo que hizo que la sangre de Vanessa se congelara fue una nota junto a la comida. Gracias por la comida, Vanessa. Vanessa se quedó inmóvil. No había dicho su nombre al cliente. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras retrocedía, sus piernas temblorosas. Se dio la vuelta para irse, pero justo en ese momento, la puerta se cerró de golpe con un estruendoso estruendo. Corrió hacia la puerta, tirando del picaporte, pero no se movía. Estaba cerrada desde afuera. Su teléfono vibró de nuevo en su bolsillo. Con manos temblorosas lo sacó, la luz de la pantalla iluminando su pálido rostro. El nuevo mensaje decía: «No te irás todavía». El pánico invadió su cuerpo. Golpeó la puerta gritando pidiendo ayuda, pero su voz fue absorbida por las gruesas paredes de la vieja casa. Estaba atrapada, y entonces lo escuchó. Un suave y rítmico golpeteo. El sonido venía de detrás de ella. Lentamente, giró la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par por el horror. En una esquina lejana de la habitación, apenas visible en la luz parpadeante, había un hombre. Era alto y delgado, con brazos largos y huesudos que colgaban de forma antinatural a los costados. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero podía sentir sus ojos sobre ella, observándola. El golpeteo se hizo más fuerte, más insistente. Vanessa se echó hacia atrás, apretándose contra la puerta. Su respiración era rápida y entrecortada. El hombre dio un paso lento y deliberado hacia ella, inclinando la cabeza ligeramente como si la estuviera estudiando. No habló, no era necesario. La abrumadora sensación de terror llenaba la habitación. Con un estallido de adrenalina, Vanessa se lanzó contra la puerta golpeándola con todas sus fuerzas. La madera se astilló bajo sus manos, y con un último empujón, la puerta se abrió de golpe. Salió corriendo al pasillo, el aire frío de la noche inundando detrás de ella. No miró atrás mientras corría hacia su coche. No quería ver si el hombre la estaba siguiendo. Llegó a su coche luchando con las llaves mientras sus manos temblaban incontrolablemente. Finalmente el motor rugió y aceleró por el camino de grava, su corazón latiendo frenéticamente mientras se alejaba de la casa. No se atrevió a mirar atrás. Su teléfono vibró una última vez. Miró la pantalla. «Nos vemos mañana por la noche». Se suponía que sería solo otra entrega rápida, una simple pizza para una casa residencial. Esteban había estado trabajando como repartidor durante más de 3 años, y a estas alturas, nada lo sorprendía. Pedidos a altas horas de la noche, clientes extraños, ubicaciones raras. Lo había visto todo, o eso creía. Esa noche de viernes era inusualmente tranquila. Su último pedido apareció a las 11:45 de la noche, justo cuando estaba pensando en regresar a casa. La dirección estaba en una parte de la ciudad que no reconocía, un lugar llamado El Refugio. Tecleó la dirección en su GPS y pronto estaba en camino, conduciendo por caminos estrechos rodeados de árboles imponentes. Cuanto más avanzaba, más aislado se sentía. Las luces de la calle desaparecieron y los faros de su coche eran la única fuente de luz que iluminaba el camino. Los árboles se volvieron más espesos a ambos lados, creando un túnel de oscuridad. Esteban comenzó a sentir una extraña sensación en el estómago, pero la apartó de su mente. Era tarde, y solo quería terminar la entrega y volver a casa. Finalmente el GPS anunció: «Has llegado a tu destino». Esteban frunció el ceño. No había ninguna casa a la vista, solo un largo camino de grava que se adentraba en el bosque. Vaciló por un momento, pero supuso que la casa estaba más adentro, oculta por los árboles. No era raro que las casas rurales estuvieran apartadas. Condujo lentamente por el camino de grava, mientras los árboles parecían cerrarse a su alrededor, bloqueando el cielo. Los faros de su coche captaban destellos de viejas cercas de madera, rotas y cubiertas de enredaderas. El camino de entrada parecía interminable, retorciéndose cada vez más en el bosque hasta que finalmente apareció una casa. Era una vieja y decrépita casa de estilo victoriano, con pintura descascarada y ventanas oscuras. Solo una luz del porche parpadeaba, proyectando largas sombras por el patio. No había otros signos de vida, ni coches, ni luces dentro de la casa, solo la débil luz del porche parpadeante. Esteban aparcó y tomó la pizza.
Cuando salió del coche el aire se sintió pesado, casi sofocante. El silencio era inquietante, ni siquiera se escuchaban hojas moviéndose o grillos cantando. Se acercó al porche y golpeó la puerta. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez, pero aún nada. Estaba a punto de dejar la pizza en el porche y marcharse cuando escuchó un leve sonido de pasos detrás de él. Se giró de inmediato, esperando ver a alguien, pero no había nada. Solo el camino vacío y los árboles oscuros. Los pasos se detuvieron. Su teléfono vibró en su bolsillo, rompiendo el silencio. Lo sacó y vio un mensaje del cliente. «Entra. La puerta está abierta». El pulso de Esteban se aceleró. Sus instintos le decían que se fuera, que algo no estaba bien, pero la curiosidad lo venció. Quizás el cliente estaba enfermo o no quería ser molestado. Tomó una respiración profunda y giró el pomo de la puerta. Esta se abrió con un largo gemido. El interior de la casa era tan viejo y perturbador como el exterior. El polvo cubría los muebles. Viejos retratos colgaban de las paredes, y el aire tenía un fuerte olor a humedad. El pasillo estaba tenuemente iluminado por una bombilla solitaria colgando del techo, cuya luz parpadeaba erráticamente. «¿Hola?», llamó Esteban, su voz resonando en la quietud. No hubo respuesta. Caminó más adentro de la casa, el suelo de madera crujía bajo su peso. Llegó a la sala de estar, donde había una vieja chimenea sin usar. En el centro de la habitación había una mesa con una nota encima. Esteban se acercó con cautela, la caja de pizza aún en la mano. La nota estaba escrita con una caligrafía temblorosa. «Sube las escaleras». La boca de Esteban se secó. Esto ya era demasiado extraño. Decidió que dejaría la pizza y se iría. Pero algo captó su atención. Una sombra que se movió en la parte superior de las escaleras. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. No era su imaginación. Estaba seguro de haber visto algo. Alguien, moviéndose. Contra su mejor juicio volvió a llamar. «Hola, tengo tu entrega». No hubo respuesta, solo el opresivo silencio. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. «Sube. Te pagarán». Esteban se debatía entre irse corriendo o terminar la entrega, pero el impulso de completar su trabajo ganó. Respiró profundamente y comenzó a subir las escaleras. A medida que ascendía, el aire se volvía más frío. Cada paso que daba, las escaleras crujían bajo su peso y los pelos de la nuca se le erizaban. Cuando llegó a la cima, vio un largo pasillo con puertas a ambos lados, todas cerradas excepto una al final, de donde provenía una débil luz. Esteban caminó hacia la puerta abierta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se asomó al interior de la habitación. Estaba vacía, solo había una vieja cama con dosel y un armario. La luz provenía de una pequeña lámpara antigua en la mesita de noche, pero algo no encajaba. La cama estaba perfectamente hecha. La habitación demasiado limpia en comparación con el resto de la casa. Era como si alguien hubiera estado allí, esperando. Entonces lo escuchó. Un susurro suave, casi ininteligible, pero estaba ahí. Esteban se giró, su respiración se aceleraba. No había nadie en el pasillo, nadie detrás de él. El susurro se escuchó de nuevo, más claro esta vez. Venía de la dirección del armario. Esteban se quedó inmóvil, mirando el armario. La puerta estaba entreabierta lo suficiente para ver la oscuridad en su interior. El susurro vino una vez más, y esta vez era inconfundible. «Ábrelo». Cada instinto en el cuerpo de Esteban le gritaba que huyera, que abandonara la casa, que olvidara la entrega. Pero algo lo empujaba hacia adelante. Su mano temblorosa se extendió, agarró el borde de la puerta del armario y la abrió. Dentro no había nada más que sombras. El armario estaba vacío, o eso pensó, hasta que una mano fría salió de la oscuridad, agarrando su muñeca con un agarre helado. Esteban jadeó, tratando de zafarse, pero la mano lo sostuvo con firmeza. De la oscuridad emergió un hombre, de rostro pálido, con ojos hundidos que lo miraban directamente al alma. El susurro volvió, pero ahora estaba justo en su oído. «Quédate». Esteban arrancó su brazo y retrocedió, tropezando con la cama. Se levantó de un salto y corrió fuera de la habitación, bajando las escaleras a toda velocidad, saliendo de la casa. El frío agarre aún persistía en su piel. No dejó de correr hasta que llegó a su coche, cerró la puerta de golpe y arrancó. Aceleró por el camino de grava, con su corazón latiendo descontroladamente.
Mientras se alejaba, su teléfono vibró una vez más. No quería mirar, pero sus ojos se dirigieron a la pantalla. La próxima vez, no te vayas. Esteban nunca regresó a El Refugio. Las noches tardías siempre eran lentas, y Antonio ya se había acostumbrado a la gente extraña que encontraba mientras repartía comida. Desde clientes que apenas hablaban hasta casas que parecían abandonadas. Creía haberlo visto todo, o al menos eso pensaba. Ya se acercaba la medianoche y Antonio estaba listo para terminar la jornada cuando un pedido apareció en su teléfono. Era de un restaurante de sushi al otro lado de la ciudad, en una zona que rara vez visitaba. La dirección le resultaba desconocida, en una parte antigua de la ciudad, con casas grandes construidas hace décadas. El pago parecía decente, así que decidió tomarlo. Una entrega más y estaría libre. El GPS lo guió por calles serpenteantes, adentrándose en un vecindario que parecía congelado en el tiempo. Las casas eran viejas, enormes, con jardines oscuros. Muchas de ellas estaban apagadas, sin luces visibles. Las farolas eran escasas, y pronto la única luz provenía de los faros de su coche, proyectando sombras inquietantes en el pavimento agrietado. Finalmente llegó a la casa. Era una enorme mansión de estilo gótico que se alzaba en la oscuridad. La hiedra trepaba por las paredes de piedra, y las ventanas estaban completamente oscuras, excepto por un tenue resplandor en el piso superior. Antonio aparcó el coche y agarró la bolsa de sushi, sintiendo un escalofrío mientras salía al camino de grava. Se acercó a la puerta principal, una imponente estructura de roble con tallados intrincados. Golpeó la puerta y el sonido retumbó a través de la noche. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, esta vez más fuerte, pero aún nada. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y dejar el sushi en el porche, su teléfono vibró. Era un mensaje del cliente. Ve a la entrada lateral. Antonio frunció el ceño, extrañado. Ya de por sí esto era raro. La mayoría de las personas simplemente abrían la puerta. No le gustaba la idea de andar por el costado de la casa a medianoche, pero no era la primera vez que tenía que dejar comida en lugares extraños. Suspirando, caminó por el costado de la casa. A medida que avanzaba, la casa se veía aún más grande, más imponente. Los árboles a su alrededor bloqueaban gran parte del cielo, y el débil resplandor de la luna apenas iluminaba su camino. Finalmente, vio la entrada lateral, una pequeña puerta sencilla con una sola luz parpadeante sobre ella. Golpeó la puerta y ésta se abrió ligeramente por sí sola, como si alguien la hubiera dejado sin cerrar. Antonio dudó, asomándose con cautela al interior. Estaba oscuro, excepto por algunas luces tenues que iluminaban un largo pasillo. Estaba a punto de dejar la comida en el umbral y marcharse cuando su teléfono vibró de nuevo. Tráelo adentro. El estómago de Antonio se revolvió. Sabía que debía dejarlo, pero algo lo impulsaba a seguir. Tal vez el cliente estaba enfermo o demasiado mayor como para acercarse a la puerta. Eso explicaría las extrañas solicitudes. Con una mezcla de precaución y curiosidad, dio un paso dentro. El aire dentro de la casa era frío, húmedo. El pasillo era estrecho, con un viejo papel tapiz despegándose de las paredes. Cada paso que daba hacía que el suelo de madera crujiera bajo sus pies. Las paredes estaban llenas de antiguos retratos, de personas de hace mucho tiempo, con expresiones severas y ojos que parecían seguirlo mientras caminaba. «Hola», llamó Antonio, su voz rebotando en el vacío. No hubo respuesta. Siguió avanzando por el pasillo, el sushi en su mano, hasta llegar a lo que parecía una pequeña cocina. En el centro de la habitación había una mesa con un plato y un vaso. El pedido era para 2 personas, pero no había señales de que alguien más estuviera allí. La casa estaba en un inquietante silencio, excepto por un distante goteo de agua. Dejó la bolsa de sushi en la mesa, ansioso por irse, pero algo llamó su atención. En la pared del fondo había una puerta entreabierta que conducía a lo que parecía un sótano. Una débil luz parpadeaba desde abajo, proyectando sombras largas y ondulantes. Su teléfono vibró de nuevo. Abajo. El corazón de Antonio dio un vuelco. No había forma de que bajara al sótano. Estaba a punto de irse cuando escuchó un sonido. Era casi imperceptible. Una respiración. Provenía del sótano,
Contra todo instinto dio un paso hacia la puerta, su corazón martillando en su pecho. Apenas podía ver las escaleras que descendían, pero la luz parpadeaba como llamándolo. Tragó saliva y bajó el primer escalón, su mano aferrándose con fuerza a la barandilla. Cada paso hacia abajo hacía que el aire se volviera más frío. El olor a moho y a algo más, algo metálico, llenaba el ambiente. Cuando llegó al fondo, se encontró en una pequeña habitación húmeda. No había muebles, ni señales de vida, solo paredes de concreto desnudas y una sola bombilla colgando del techo que parpadeaba sin cesar. Y entonces lo vio. En la esquina de la habitación, acurrucado, había un hombre, un tipo corpulento y con una expresión de furia en el rostro. Antonio se congeló. Los pelos de la nuca se le erizaron. El hombre no se movía al principio, pero pronto lo miró fijamente, su rostro deformado por una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «¿Qué haces aquí?», gruñó el hombre con una voz profunda y amenazante. Antonio retrocedió intentando encontrar palabras. «Yo solo estoy dejando la comida». El hombre se levantó lentamente, revelando una enorme navaja en su mano. Sus movimientos eran calculados, y Antonio supo en ese momento que estaba en peligro. No esperó a descubrir más. Se giró y subió las escaleras a toda prisa, sintiendo cómo el hombre lo seguía de cerca. Escuchaba los pasos pesados detrás de él, cada vez más fuertes. Cuando llegó al final de las escaleras, empujó la puerta de golpe y corrió hacia la salida. Los pasos del hombre se aceleraban, su respiración agitada se escuchaba cada vez más cerca. Antonio llegó al coche, con el corazón en la garganta, y apenas logró cerrar la puerta cuando el hombre golpeó la ventana con su puño. Con manos temblorosas, encendió el motor y aceleró, alejándose a toda velocidad por el camino de grava. Cuando llegó al final del camino, su teléfono vibró una última vez. Miró la pantalla con miedo. «Te veremos pronto». Antonio nunca volvió a entregar en esa parte de la ciudad. Era una noche de martes común y corriente, y José había estado conduciendo y entregando comida durante horas. Era la rutina habitual: recoger pedidos, dejarlos y repetir el proceso una y otra vez. Le gustaba lo suficiente el trabajo, le daba tiempo para pensar y las propinas no estaban mal. Pero a medida que la noche avanzaba comenzó a inquietarse. Su última entrega fue extraña. El pedido llegó justo después de las 11 de la noche, justo cuando estaba a punto de cerrar sesión. La dirección estaba en las afueras de la ciudad, en una zona que no reconocía. Suspiró, aceptó el pedido en la aplicación y escribió la dirección en su GPS. Lo guió por caminos secundarios, llevándolo cada vez más a un área que parecía estar en el medio de la nada. Los árboles flanqueaban la estrecha carretera, sus ramas colgando sobre la calle como brazos esqueléticos que se extendían en la oscuridad. Las casas se volvieron menos frecuentes hasta que no quedó ninguna. El GPS anunció: «Has llegado a tu destino». Pero no había ninguna casa a la vista, solo un sendero cubierto de maleza que se adentraba en el bosque. José frunció el ceño y revisó la dirección una vez más, asegurándose de que fuera correcta. No tenía sentido. Llamó al número de contacto que aparecía en el pedido, y después de unos pocos timbres, un hombre respondió. Su voz era baja, apenas un susurro. «Sí, hola», dijo José. «Soy José de la entrega, estoy en la dirección, pero no veo ninguna casa. ¿Estoy en el lugar correcto?» «Sí, estás en el lugar correcto. Solo sigue el sendero, la verás». José dudó. Esto no se sentía bien, pero tal vez la casa estaba simplemente oculta detrás de los árboles. Siguió por el estrecho camino de tierra, su coche dando tumbos sobre raíces y rocas. Después de unos 5 minutos avanzando con cautela por el bosque, los faros iluminaron una pequeña cabaña escondida entre los árboles. Parecía vieja, con décadas de antigüedad. Las paredes de madera estaban deformadas y desgastadas por el tiempo, y las ventanas estaban completamente oscuras. Una única luz en el porche parpadeaba débilmente, proyectando largas sombras sobre el suelo. José aparcó el coche y se quedó sentado por un momento, mirando la cabaña, mientras la sensación de incomodidad crecía en su estómago. Aún así, tomó la bolsa de comida y salió al aire fresco de la noche. Mientras caminaba hacia la cabaña, el silencio le resultaba antinatural. No había viento,
ni el sonido de animales, solo el eco de sus propios pasos sobre la grava. Al llegar al porche golpeó la puerta con los nudillos contra la madera podrida. Nadie respondió. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. Nada. Justo cuando estaba a punto de dejar la comida en el porche y marcharse, la puerta crujió y se abrió lentamente. Un hombre estaba de pie en el umbral, apenas visible en la penumbra. Era alto, con el cabello desgreñado y una figura delgada y demacrada. «Puedes entrar», dijo el hombre, su voz tan baja como lo había sido por teléfono. José dio un paso atrás sosteniendo la bolsa de comida en alto. No, gracias. Solo dejaré esto aquí», respondió extendiendo la bolsa hacia el hombre. Pero el hombre no se movió para tomarla. Simplemente permaneció allí, mirándolo como si estuviera esperando algo. El silencio se alargó, grueso e incómodo. Finalmente el hombre extendió lentamente su mano, sus dedos largos y huesudos rozando los de José cuando tomó la bolsa. Este se estremeció involuntariamente y se giró rápidamente para irse. Antes de que pudiera dar un paso, el hombre habló de nuevo. «¿Quieres tu propina?». José se detuvo en seco. Algo en la forma en que el hombre lo dijo hizo que un escalofrío recorriera su espalda. «No, estoy bien», respondió José apresuradamente. «No hace falta, de verdad». «Insisto», dijo el hombre, su voz más fría, más firme. «Entra». Cada instinto en el cuerpo de José le gritaba que se fuera, pero algo en el tono del hombre lo hizo sentir que no tenía otra opción. Con una sensación de resignación, José se giró lentamente hacia la puerta, y el hombre se hizo a un lado para dejarlo pasar. El interior de la cabaña era aún peor que el exterior. El aire estaba cargado, denso con el olor a moho y algo más, algo metálico, como el olor a sangre vieja. El mobiliario era escaso y viejo, cubierto de polvo. En el centro de la habitación había una pequeña mesa de madera con 2 sillas. Una única vela parpadeaba sobre la mesa, lanzando sombras largas y danzantes sobre las paredes. «Siéntate», dijo el hombre, señalando una de las sillas. El estómago de José se revolvió. No quería sentarse, no quería estar allí en absoluto, pero se encontró caminando hacia la mesa y sentándose en la silla. El hombre se sentó frente a él, con su rostro aún oscurecido por las sombras, excepto sus ojos, que reflejaban la luz de la vela. José forzó una sonrisa incómodo. «Mira, hombre, aprecio la propina, pero realmente debería irme. Tengo otros pedidos». El hombre no respondió. Simplemente lo miraba, sus ojos sin parpadear, como si estuviera esperando algo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el hombre sacó un billete arrugado de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa, deslizándolo hacia José. Este lo miró y con cautela, extendió la mano para tomarlo. Cuando sus dedos rozaron el billete, sintió algo húmedo. Miró más de cerca y su corazón se aceleró. Había una mancha oscura en el billete, y ahora su mano estaba manchada de lo que claramente era sangre. José dio un salto, retrocediendo bruscamente y haciendo caer la silla en el proceso. «¿Qué demonios?», balbuceó mientras retrocedía. El hombre sonrió por primera vez, una sonrisa lenta y retorcida que reveló dientes amarillentos y afilados. «No eres el primero que viene aquí», susurró el hombre, su voz goteando malicia. «Y no serás el último». José se giró y corrió hacia la puerta, su corazón martillando en su pecho. Abrió la puerta de golpe y se lanzó hacia su coche, sin atreverse a mirar atrás. Mientras corría, podía oír la risa baja y rasposa del hombre resonando en el aire nocturno. Arrancó el coche y aceleró por el camino de grava, la adrenalina bombeando por su cuerpo. No redujo la velocidad hasta que estuvo lejos, a kilómetros de distancia. Cuando finalmente paró para recuperar el aliento, sus manos temblaban violentamente. Miró hacia abajo y vio que aún tenía el billete en la mano. La sangre en él se había secado y oscurecido. Esa fue su última noche entregando comida. Nunca volvió a esa parte de la ciudad, pero a veces en sus sueños todavía escucha la risa del hombre, seguida por un susurro. «Volverás». Lena llevaba varios meses repartiendo comida, pero los turnos nocturnos siempre la ponían nerviosa. Aquella noche no era diferente. La jornada había sido tranquila,
y estaba a punto de terminar su turno cuando apareció un pedido de última hora en su pantalla. Era de un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, destinado a una casa en un vecindario apartado del que nunca había oído hablar. La dirección se veía extraña, demasiado lejana, casi aislada, pero la paga era buena, y el cansancio le hizo ignorar cualquier mal presentimiento. Encogió los hombros, aceptó la entrega y se dirigió al restaurante. El lugar estaba casi desierto, las luces tenues mientras recogía el pedido, una hamburguesa y papas fritas en una bolsa de plástico. Sin saber bien por qué, sintió un escalofrío al mirar el recibo con la dirección. El GPS la guió fuera de la ciudad, por una carretera larga y sinuosa flanqueada por altos árboles. Cuanto más avanzaba, más se estrechaba la carretera, hasta que parecía que los árboles se cerraban sobre ella. Los faros de su coche apenas iluminaban el camino, y las sombras de las ramas formaban figuras inquietantes en la carretera. Después de lo que pareció una eternidad, el GPS anunció que había llegado a su destino. Lena aparcó frente a una casa grande y en ruinas que parecía no haber sido habitada en años. Las ventanas estaban tapiadas y el porche estaba inclinado, como si estuviera cediendo bajo su propio peso. No había luces encendidas ni señales de vida, solo una sensación de abandono total. Lena revisó 2 veces la dirección. Estaba en el lugar correcto, pero no tenía sentido. ¿Cómo podría alguien vivir allí? Justo cuando estaba a punto de dejar la comida en el coche e irse, su teléfono vibró. Era un mensaje del cliente. «Déjala junto a la puerta». Lena miró la casa nuevamente. La puerta principal parecía no haber sido abierta en años, pero el mensaje era claro. Supuso que el cliente no quería salir tan tarde. Con cautela, tomó la bolsa de comida y salió de su coche. Mientras caminaba por el camino de grava, un creciente sentimiento de inquietud se apoderaba de ella. El silencio era tan espeso que casi podía oír su propio corazón latir. Al llegar al porche, colocó la bolsa junto a la puerta, que se veía vieja y astillada. Justo cuando se dio la vuelta para regresar, su teléfono vibró de nuevo. «Entra». Lena se detuvo en seco. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Entrar? Algo no estaba bien. Miró el mensaje una y otra vez. ¿Por qué el cliente quería que entrara? No había señales de vida, ni luces, ni nada que sugiriera que alguien estuviera en la casa. No podía entenderlo. Su instinto le decía que se fuera, que se diera la vuelta y nunca regresara. Pero había algo en el mensaje, algo en la forma en que estaba escrito que la obligaba a quedarse. Respiró hondo y golpeó la puerta suavemente, solo para verificar. Para su sorpresa, la puerta se abrió lentamente, como si hubiera estado apenas entrecerrada. El aire frío y húmedo del interior se derramó hacia afuera, y el olor a moho llenó sus sentidos. Lena se quedó en el umbral, mirando hacia el interior oscuro. No podía ver mucho más allá de la puerta, solo un pasillo que se extendía hacia adentro, lleno de sombras. Su mano apretaba con fuerza el teléfono mientras su mente luchaba entre la curiosidad y el miedo. Finalmente, dio un paso adelante, solo para ver si alguien la estaba esperando. El interior era aún más inquietante que el exterior. El pasillo era angosto y las paredes estaban cubiertas de muebles viejos. El aire estaba pesado, como si no se hubiera movido en años. Lena se dijo a sí misma que solo echaría un vistazo y se iría de inmediato, pero entonces su teléfono vibró de nuevo. «Sigue adelante». Una fría sensación de terror se apoderó de ella. El mensaje era más directo, casi insistente. Contra su mejor juicio siguió caminando por el pasillo. Sus pasos resonaban en el silencio. El crujido de la madera bajo sus pies la hacía sentirse expuesta, vulnerable. Había un silencio sepulcral en la casa, un vacío inquietante. Al final del pasillo, una puerta estaba entreabierta y una débil luz provenía del interior. Lena se acercó con cautela. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando llegó a la puerta empujó suavemente y se encontró en una pequeña habitación. En el centro de la habitación había una mesa con 2 sillas. Una de las sillas estaba vacía, girada hacia ella. Sobre la mesa había una pila de viejas fotografías boca abajo. Su teléfono vibró de nuevo. «Mira». Las manos de Lena temblaban mientras alcanzaba las fotos. Con un nudo en el estómago levantó la primera y la giró. Lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas. Era una foto de ella, tomada desde el interior de la casa, mientras estaba de pie frente a la puerta,
con la bolsa de comida en la mano. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Miró rápidamente las demás fotos. Cada una mostraba imágenes de ella, conduciendo hacia la casa, bajándose del coche, caminando por el porche. Alguien había estado observándola todo el tiempo, pero la última foto era la más aterradora. Mostraba la misma habitación en la que estaba ahora, pero esta vez, la segunda silla no estaba vacía. Había un hombre sentado en ella, su rostro borroso e indistinto, pero claramente mirando directamente hacia la cámara, hacia ella. Justo en ese momento, Lena escuchó un suave crujido detrás de ella. El aire en la habitación se volvió frío. Lentamente se dio la vuelta. La silla ya no estaba vacía. Un hombre encorvado estaba sentado en la silla con la mirada fija en ella. El terror la invadió por completo. El hombre no se movió. No hizo ningún sonido, simplemente la observaba. Lena estaba paralizada de miedo, su cuerpo congelado en el lugar, mientras el hombre inclinaba lentamente la cabeza hacia un lado, como estudiándola. Su teléfono vibró una vez más. «Ahora quédate», Lena gritó. Se lanzó hacia la puerta corriendo por el pasillo mientras el terror pulsaba en sus venas. No miró atrás. No quería ver si el hombre la estaba siguiendo. Cuando finalmente llegó al coche, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Arrancó el motor y aceleró por el camino de grava, el sudor frío recorriéndole la frente. No volvió a mirar atrás. No quería saber si el hombre seguía observándola desde la casa. Los mensajes se detuvieron después de eso, pero Lena no pudo sacudirse la sensación de que aún estaba siendo observada. Dejó de hacer entregas después de esa noche, pero el recuerdo de aquella casa, el hombre en la silla, y las fotos de cada uno de sus movimientos, la perseguirían para siempre. Eran cerca de la medianoche cuando Ernesto aceptó el último pedido de su turno. Llevaba meses trabajando como repartidor de comida, pero algo en las entregas nocturnas siempre lo inquietaba. Esta vez, el pedido era para una casa en las afueras de la ciudad, en un vecindario al que nunca había ido antes. El nombre del cliente, señora Vargas, sonaba anticuado, y las instrucciones eran aún más extrañas. Toca 3 veces y espera. Tomó el pedido en el restaurante, una simple sopa y un sándwich, y se dirigió al destino. Mientras conducía, el GPS lo guiaba por calles cada vez más oscuras y desoladas. Las casas en esa parte de la ciudad eran viejas, muchas de ellas con las luces apagadas y un aire de abandono. Ernesto miró la dirección de nuevo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Los faros de su coche cortaban la espesa oscuridad mientras giraba en una calle que se sentía más como un camino olvidado. La casa apareció de repente, grande pero desgastada, con pintura descascarada y ventanas sucias por el paso del tiempo. No había otras casas cerca, solo esta, como una reliquia de un pasado distante. Ernesto aparcó el coche y se quedó mirando la casa por un momento, con los dedos tamborileando nerviosamente en el volante. Detestaba lugares como este, donde la oscuridad parecía presionarte por todos lados, sofocante en su silencio. Pero el trabajo era trabajo, y tenía que terminarlo. Tomó la bolsa de comida, respiró hondo y salió del coche. El aire nocturno era inusualmente frío para una noche de verano. Mientras se acercaba a la puerta principal, notó cómo el jardín estaba cubierto de maleza, como si no hubiera sido atendido en años. Vaciló al pie de las escaleras, echando un último vistazo hacia su coche, pero el pensamiento de completar el trabajo lo empujó hacia adelante. La puerta de la casa era de madera vieja y descolorida, con grietas en varias partes. Recordó las instrucciones. Toca 3 veces y espera. Levantó la mano y golpeó la puerta, el sonido de los golpes reverberando en la quietud de la noche. 1, 2, 3. Esperó. El silencio era abrumador. No se oía nada más que el suave crujido de las hojas movidas por el viento. Justo cuando estaba a punto de dejar la comida en el porche y marcharse, la puerta crujió ligeramente, abriéndose apenas unos centímetros, revelando un delgado destello de oscuridad en el interior. «¿Hola?», llamó Ernesto, su voz apenas un susurro. No hubo respuesta. Miró dentro, pero no pudo ver nada más allá de la pequeña rendija. Algo en su interior le decía que debía irse, que debía dejar la comida y volver al coche,
Pero entonces una parte de él pensó que tal vez la señora Vargas era mayor, que tal vez no podía oírlo bien o moverse rápido. Contra su mejor juicio empujó la puerta un poco más y echó un vistazo al interior. Lo que vio no lo tranquilizó. El pasillo estaba oscuro, pero podía distinguir la silueta de un corredor largo que se extendía hacia las profundidades de la casa. Había un olor rancio en el aire, como si el lugar no hubiera sido ventilado en años. «Señora Vargas, traigo su pedido», llamó de nuevo más fuerte esta vez. No hubo respuesta. Ernesto dejó escapar un suspiro nervioso. Decidió que dejaría la comida en la entrada y se iría, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, su teléfono vibró en su bolsillo, haciéndolo saltar. Lo sacó rápidamente y vio que había recibido un mensaje a través de la aplicación de entregas. «Deja la comida adentro, luego sube las escaleras». El corazón de Ernesto comenzó a latir más rápido. Subir las escaleras. No había visto ni escuchado a nadie desde que había llegado, y la casa parecía estar desierta. Todo en su mente le gritaba que no debía seguir las instrucciones, pero algo lo empujaba a continuar. Miró hacia las escaleras que apenas podía ver en la penumbra. Parecían viejas y polvorientas. Decidió dejar la comida en una pequeña mesa cerca de la entrada, y se acercó a las escaleras, su corazón martilleando en su pecho. Los escalones crujían bajo su peso, y el aire se hacía más frío a medida que subía. Cuando llegó al segundo piso, la oscuridad era aún más espesa. Solo una tenue luz provenía de una habitación al final del pasillo. La puerta de la habitación estaba ligeramente entreabierta, y la luz parpadeante de una vela se filtraba desde el interior. Ernesto sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Dio un paso hacia la puerta y, con una mano temblorosa, la empujó lentamente. La habitación era pequeña y estaba casi vacía. Lo único que había era una pequeña mesa con una vela encima, lanzando sombras danzantes por las paredes. Sobre la mesa había una foto enmarcada, el cristal agrietado por el tiempo. Ernesto se acercó con cautela, mirando el marco de cerca. Su corazón casi se detuvo cuando vio la imagen. Era una foto de él. De esa misma noche. Mostraba a Ernesto de pie frente a la casa, con la bolsa de comida en la mano, justo en el momento en que tocaba la puerta. ¿Cómo era eso posible? No había visto a nadie. Había estado completamente solo. El aire en la habitación de repente se sentía más pesado, opresivo. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y correr, escuchó un crujido detrás de él. Giró la cabeza rápidamente, pero no había nadie en el pasillo, solo las sombras proyectadas por la vela. Su teléfono vibró una vez más. Con manos temblorosas, sacó el teléfono de su bolsillo. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. «No debiste haber subido». El pánico lo invadió. Giró sobre sus talones y corrió hacia las escaleras bajando a toda velocidad. Podía escuchar sus propios pasos resonando en la casa. Cada crujido de los peldaños hacía eco en la oscuridad. Cuando llegó a la planta baja se lanzó hacia la puerta, abriéndola de un tirón y corriendo hacia su coche. No miró atrás mientras encendía el motor y aceleraba por la carretera oscura. Su teléfono seguía vibrando en el asiento del pasajero, pero no se atrevió a mirarlo. Su única preocupación era alejarse lo más rápido posible de esa casa. Cuando finalmente llegó al borde de la ciudad, detuvo el coche, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba y sus manos apenas podían agarrar el volante. Miró su teléfono que mostraba un último mensaje. «Nos vemos pronto». Ernesto nunca regresó a ese vecindario, pero cada vez que trabajaba en otro turno nocturno, no podía evitar mirar por el espejo retrovisor, temiendo que algo lo estuviera siguiendo. Era un viernes típico, y Roberto había aceptado su última entrega de la noche. Estaba cansado pero agradecido por el dinero extra. El pedido era de un restaurante de comida china destinado a una casa en un vecindario viejo y apartado al que normalmente no iba. Mientras conducía hacia su destino, el GPS lo guió por calles que se volvían cada vez más estrechas y oscuras. Las casas se espaciaban más, muchas de ellas apagadas y con un aspecto abandonado. Las pocas farolas que había parpadeaban de manera inquietante, proyectando sombras alargadas sobre el camino. Finalmente llegó a la casa. Estaba ubicada lejos de la carretera, un viejo caserón con pintura descascarada y ventanas rotas.
La única luz que pudo ver provenía de una pequeña bombilla en el porche, que brillaba de manera tenue, casi a punto de apagarse. La casa le dio un mal presentimiento, pero Roberto se recordó a sí mismo que la gente vivía en todo tipo de lugares, y no todos podían permitirse mantener sus casas en buen estado. Aparcó su coche y tomó la bolsa de comida. Mientras caminaba hacia la puerta, el viento frío de la noche lo hizo estremecerse. La entrada estaba en mal estado y cuando llegó notó que no había timbre, solo un llamador de bronce en forma de rostro humano con una expresión retorcida. Roberto dudó por un momento, pero finalmente golpeó la puerta con el llamador, el sonido resonando por la noche silenciosa. Esperó. No hubo respuesta. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza, pero de nuevo nadie vino a la puerta. Justo cuando estaba a punto de dejar la comida en el porche y marcharse, su teléfono vibró con una notificación. Era del cliente. Ve por la parte de atrás. Roberto frunció el ceño. Algo no se sentía bien, pero a veces los clientes preferían que se les entregara la comida por la puerta trasera. Tal vez la puerta delantera estaba atascada, o el cliente simplemente no quería usarla. Suspirando, decidió seguir la instrucción. Caminó alrededor de la casa, con las luces del coche apenas iluminando el jardín descuidado y cubierto de malas hierbas. El patio trasero estaba igual de mal cuidado. Las malezas crecían por doquier, y un viejo cobertizo estaba parcialmente derrumbado. El único punto de luz era una bombilla que colgaba sobre una puerta trasera de madera, tan vieja que parecía que se caería si la tocaba. Roberto levantó la mano y golpeó suavemente. No se escuchaba nada del interior, ningún movimiento. Fue entonces cuando su teléfono vibró de nuevo. Entra. La puerta está abierta. Un frío escalofrío recorrió la columna vertebral de Roberto. Esto definitivamente no era normal. Las entregas no solían requerir que entrara en las casas de los clientes, especialmente no en una tan deteriorada como esta, y mucho menos a estas horas de la noche. Dudó, considerando dejar la comida en la puerta trasera e irse, pero algo lo empujó a girar el picaporte. La puerta se abrió con facilidad, chirriando con un sonido que resonó en la quietud. El interior de la casa estaba oscuro, salvo por una tenue luz que provenía de una habitación al final del pasillo. El olor era lo primero que lo golpeó. Una mezcla de moho, humedad y algo más oscuro y metálico. El aire estaba denso, pesado. Roberto dio un paso dentro, su corazón acelerado. «¿Hola?», llamó, su voz casi temblando. «Traje su comida». No hubo respuesta. Miró hacia el largo y estrecho pasillo, sus ojos ajustándose a la oscuridad. Las paredes estaban adornadas con viejas fotografías en blanco y negro, de rostros serios y siniestros que parecían observarlo mientras avanzaba. Se sentía como si la casa estuviera vacía desde hacía años, pero al mismo tiempo, algo le hacía sentirse vigilado. Avanzó lentamente por el pasillo. El crujido de la madera bajo sus pies era el único sonido que rompía el silencio opresivo. Finalmente, llegó a la habitación de donde provenía la luz. Empujó la puerta con cautela y encontró una pequeña sala de estar, decorada con muebles viejos y desgastados. En el centro había una mesa de café con una única lámpara encendida. Colocó la bolsa de comida sobre la mesa, deseando irse lo antes posible. Justo cuando estaba por dar la vuelta, su teléfono vibró una vez más. El mensaje lo hizo detenerse en seco. «Mira hacia arriba». Roberto sintió que el terror se apoderaba de su cuerpo. Lentamente levantó la vista, sus ojos recorriendo la habitación, hasta que vio algo que no esperaba. No era una figura sobrenatural, sino una cámara de vigilancia instalada discretamente en una esquina, enfocada directamente hacia él. El lente de la cámara reflejaba la tenue luz de la lámpara, y por primera vez, Roberto se dio cuenta de que había estado siendo observado todo el tiempo. El pánico comenzó a invadir su mente. ¿Quién lo estaba mirando? ¿Por qué alguien colocaría una cámara en una casa que parecía abandonada? Su teléfono vibró una vez más. Con manos temblorosas sacó el teléfono de su bolsillo. «Ya sabes demasiado, no te irás». El mensaje lo paralizó. Algo andaba mal, terriblemente mal. Sin esperar más, giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta. Su respiración entrecortada mientras el miedo pulsaba en sus venas. Sentía la presión de los ojos en la cámara siguiéndolo mientras se movía, como si alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos. Cuando llegó a la puerta trasera, la abrió de golpe y salió corriendo hacia su coche.
Se lanzó al asiento del conductor. Sus manos temblaban tanto que le costaba encender el motor. Finalmente el coche arrancó, y Roberto aceleró por el camino de grava sin mirar atrás. El miedo seguía corriendo por sus venas mientras conducía, alejándose de la casa. Solo cuando estuvo a varios kilómetros de distancia en las calles iluminadas de la ciudad, se atrevió a mirar su teléfono. No había más mensajes. Todo estaba en silencio. Esa fue la última entrega de Roberto. Nunca volvió a trabajar como repartidor, y evitó a toda costa esa parte de la ciudad. Pero las noches, especialmente cuando el viento soplaba fuerte y las sombras jugaban con la luz, no pudo olvidar la sensación de ser observado, ni la cámara que lo había seguido en silencio.